¿Qué onda, gente? Retomando lo que hicimos el video anterior, ya tenemos las variables creadas en los jugadores. Lo que vamos a hacer ahora es enviarlos a Nevera de forma ordenada y bajarlos. La lógica para sistemas sería tener una variable guardada en la sala que esté observando quién debería ir a Nevera, o sea, observando el orden de los turnos. Si esa variable tiene el valor 7, debería ir a Nevera el jugador con variable 7. Para hacer esto, vamos a utilizar una variable de tipo global, que no es más que una base de datos que guarda valores en la sala. La llamaremos turno a Nevera. Para hacer el sistema en sí, vamos a usar una antena nueva y un causante recibir señal, al cual le agregaremos un selector usuarios con variable y un condición de cantidad. Para finalizar agregamos un efecto enviar señal y una nueva antena. Vamos a configurar el causante con la antena anterior y al selector solo le pondremos la variable de turno, que es la variable que tienen los usuarios. Al condición le pondremos mayor que un usuario de selector y pasamos a la señal que la conectamos a la antena final. Lo que hace esta pila es revisar si hay más de un usuario con variable turno, es decir, si hay por lo menos 2 jugadores, ya que no tendría sentido jugar solo. Si esto ocurre, pasamos a la siguiente pila, donde pondremos un causante recibir señal, 2 efectos cambiar valor de variable y un complemento ejecutar en orden. Lo que hará esta pila es, a la variable global llamada turno a Nevera, le sumaremos 1 cada vez que se active esta pila, y a ese valor, en el siguiente cambiar valor de variable, pondremos que haga módulo 100, que, a fines prácticos, nos permitirá crear un bucle entre 0 y 99. Sumará 1 hasta que sea 99, y cuando sume otro, no pasará a 100, sino que pasará a 0. Para entender mejor esto, pueden buscar en internet operación módulo para entenderla mejor. No es más que una operación matemática concreta como dividir, multiplicar o derivar. A toda esa pila la complementamos con un enviar señal a una nueva antena. Entonces, cada vez que le llegue energía a la primera antena, revisará si hay más de un jugador. Si lo hay, a la variable turno le sumará 1 y le hará módulo 100. La operación 1 módulo 100 da como resultado 1. Entonces, ahora sabemos que el jugador número 1 debe ir a Nevera y la siguiente vez que le llegue energía, sumará 1 y hará módulo. 2 módulo 100 es 2. Sabemos que debe ir a Nevera el jugador 2. Para continuar con el sistema, vamos a poner un causante recibir señal, un condición de cantidad y un selector usuario con variable. Le agregamos un efecto, enviar usuario a Furni, una 0, un control de tiempo, un mensaje de bot y complementos identificar nombre, ejecutar en orden y movimientos físicos. Y terminamos con un efecto, enviar señal inverso. Configuramos el causante con la antena anterior y en el selector buscamos la variable turno de los usuarios y buscaremos al que tenga igual valor que la variable global turno a Nevera. En el condición pondremos mayor que 0 usuarios de selector. Pasando a los efectos, el enviar usuario a Furni lo configuraremos con Furni objetivo y marcamos la silla de Nevera y usuarios de selector. El A0 lo marcaremos con la Nevera lista para ser usada cerca del jugador. El control de tiempo, seleccionaremos al contador y le daremos iniciar. Pasamos al complemento identificar nombre y pondremos usuarios de selector y algún código que quieran, yo lo llamaré va a Nevera.
copio el código con formato signo dinero y paréntesis y lo pego dentro del efecto mensaje de bot. En el complemento movimientos físicos, marcamos las tres primeras opciones y, lo más importante, al efecto inverso enviar señal lo mandaremos a la primera antena del sistema. Lo que hace esta pila es buscar al usuario de selector. Entonces, si la variable global turno a nevera tiene valor 5, el selector buscará al jugador con la variable 5. Si hay más de 0, en el condición se cumplirán los efectos, entonces irá a nevera, se iniciará el tiempo y demás. Si el selector no lo encuentra, si en la sala el usuario turno 5 ya no existe, por diferentes razones como abandonar juego o ser asesinado, no se cumplirá el condición, entonces no cumplirá efectos, pero sí cumplirá el inverso, y lo que hace este es volver a enviar señal a todo el sistema que revisará si hay más de un jugador, sumará 1, así que ahora el turno es el 6, y buscará el jugador 6, y así hasta encontrar a alguien con el turno, o detenerse si solo queda un jugador vivo, que es el ganador. Iremos a dos puntos UI Red, clic en Variables y buscamos la variable de usuario llamada turno y le daremos clic en Highlight Holder. Así, veremos el turno de los usuarios. Cada vez que le demos señal a la antena del sistema que creamos, llevará al usuario correcto según el orden a la nevera. En el causante clave iniciar del sistema del video anterior, deberíamos agregar un efecto, cambiar valor de la variable con la variable global, va a nevera, y asignar 0. Así, cada vez que inicias una nueva ronda, la variable vuelve a 0 y el primero en ir a nevera será el turno 1. Me olvidé mostrarlo en el video. Para la segunda parte del video, haremos que los usuarios bajen de la nevera. Primero, vamos a necesitar en la zona de juego una baldosa en la que bajen los usuarios que no tengan silla. Yo usaré una baldosa invisible azul. Para hacer el sistema, usamos un causante recibir señal de una nueva antena. Y complementamos con un selector usuarios sobre Furny, al cual le agregaremos un efecto enviar usuarios a Furny y un enviar señal a una nueva antena. Al causante lo configuramos con la antena anterior y en el selector seleccionamos la silla de nevera. En el enviar usuario a Furny marcaremos la baldosa invisible azul donde caerán los usuarios sin silla y pondremos usuarios de selector. Por último, enviamos señal a la nueva antena. Ahora, pondremos otro causante recibir señal con un selector Furnis con variable y un efecto enviar usuarios a Furny. A estas dos pilas las finalizamos con un complemento movimientos físicos en cada una. Configuramos el causante con la última antena y en el selector marcaremos la variable silla e igual valor a la variable de tipo usuario llamada turno de los usuarios de señal y, en el efecto, pondremos Furnis de selector y usuarios de señal. Finalizamos con ambos complementos con las tres primeras opciones marcadas. Y listo. Lo que hará esta pila será seleccionar al usuario sentado en la nevera y enviarlo a la baldosa invisible. Y, si ese jugador tiene silla, lo enviará a su silla correspondiente mediante la segunda pila. Gracias a las señales, ahora tenemos sistemas aislados, mecanismos aislados, y cada vez que los necesitemos, simplemente agregaremos un enviar señal, estas antenas. Entonces, lo que podrías hacer sería a la pila, que identifica que conseguiste agua, agregar un enviar señal a la pila de bajarte y otro enviar señal con un poco de retraso, algo como 1 segundo, hacia la pila que envía al siguiente jugador a nevera y listo. Ya tenés el corazón del mecanismo en tu sala.